Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar alcoholes, aldehídos y cetonas. Empecemos. Am, Le voy a pedir a uno de ustedes si amablemente podría leer el texto que está aquí en la pantalla. Alguien que tenga Mm, facilidad que podría leerlo, por favor. Yo, maestra. Adelante. Y Javier, tú me vas a hacer la interpretación. Ok, Adelante. yo, maestra. Sí, Ya, empieza con el etanol, ¿verdad? sí. Ya. El etanol es la droga de la que más se abusa en el Perú. Cuando se ingiere en pequeñas cantidades, el etanol puede producir un sentimiento de euforia a pesar de ser un depresivo. En el hígado, enzimas como alcohol, deshidrogenasa, oxidan el etanol a acetaldehído, una sustancia que deteriora la coordinación mental y física. Si la concentración de alcohol en la sangre supera el 0,4%, puede sobrevenir un estado de coma o a la muerte. Gracias. A ver, Javier, ¿qué has comprendido de esto que nos ha contado tu colega, de la lectura? ¿Tú qué opinas sobre el consumo de alcohol? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Como profesional de la salud, ¿qué opinión tienes que dar al tema del consumo de alcohol? ¿O de repente alguien más desea participar? Miren, el tema del consumo de alcohol, particularmente el etanol, es un tema que preocupa mucho porque cuando una persona consume alcohol, el alcohol generalmente llegas a una fiesta, tenía una fotografía hace un tiempo, ya no la tengo, me hubiera gustado compartirla. Había una fotografía que habían compartido en un grupo donde se veía una reunión familiar y todos estaban con las caras serias, era una reunión de Año Nuevo, recién habían llegado a la casa, todos estaban en la foto así serios, aburridos, cansados, un poco amigables, y en la mesa habían unas botellas de vino que estaban llenas, y todos salieron en la foto así. Después, los mismos se volvieron a tomar una foto un par de horas después, tal vez no sé cuánto tiempo después, pero todos estaban riendo, todos estaban alegres, se veían muy felices. Y la característica es que las botellas de vino que estaban en la mesa estaban menos de la mitad. Entonces, era evidente que todos habían consumido el alcohol y había cambiado su estado de ánimo. Entonces, ahí viene el primer punto del alcohol, ¿no? El alcohol produce esa sensación de euforia, como que se armó la fiesta. Sin embargo, a pesar de que te da esa sensación de euforia, es un depresivo. Afecta a nivel del sistema nervioso en el aspecto de deprime el sistema nervioso, entonces la persona que consume alcohol como que ya no va a querer bailar, más bien ya va a querer sentarse. Afecta al hígado en el caso de que, porque cuando consumimos alcohol, particularmente el etanol, llega al hígado y en el hígado la enzima alcohol deshidrogenasa oxida el etanol, porque el etanol es una sustancia tóxica, lo va a convertir en el acetaldehído. Y el acetaldehído va a deteriorar la función mental y física. De ahí que hablamos de que una persona está embriagada, está borracha, no entiende, ¿no? Tú le dices, no hagas eso y lo hacen. Le dices, no te subas a manejar en el carro, estás borracho, te puedes accidentar, pero no lo va a entender
¿Por qué? Porque su coordinación mental ya no es la misma y tampoco va a ser lo mismo su coordinación física. Y cuando los niveles de alcohol en sangre llegan a ser tan elevados, mire el detalle, ¿no? Si el etanol se incrementa en la sangre, el hígado no lo está degradando como debe ser, puede venir el estado de coma o la muerte. Y ahí vemos personas que estaban tomando y prácticamente caen como desmayados y entonces se cayó de borracho, ¿no? Decimos, pero una situación en que su cuerpo pues está reaccionando, ya está en una etapa preocupante, muy preocupante. Aquí en este cuadro, ustedes podrán observar el detalle, ¿no? Dice el número de cervezas o copas de vino. Si es cervezas de 355 mililitros y copas de vino de 148 mililitros en una hora. ¿Qué es lo que pasa en una hora? Si tomaste una copa de vino o una cantidad de cerveza de 350 mililitros, que es prácticamente una botella de cerveza, cerca de una botella de cerveza, entonces en una hora vas a tener en tu sangre 0,025%. Y esto equivale a un poco mareado y parlanchín. Pero si tomaste 2 copas de vino o el doble en cerveza, vas a tener 0,05 porcentaje de nivel de sangre y vas a estar con la etapa de euforia, conversación y risas estridentes. Pero si tomaste 4 copas de vino o 4 porciones de cerveza, vas a tener 0,1 en la sangre y vas a tener pérdida de inhibición. O sea que si eres vergonzoso o vergonzosa, pues ya no lo vas a tener, no vas a tener vergüenza de nada, vas a hacer muchas locuras. Vemos a veces gente, ¿no? Que se puede parar encima de la mesa, bailar, o de repente le llamas a esa persona a quien no deberías llamar y te tomaste tanto que dices, ya le voy a llamar por ella y le llamas a tu ex o a la que quieres estar y haces un papelón, ¿no? Pérdida de coordinación, somnolencia, estás entre que te quieres dormir también, se dice que estás legalmente borracho. Pero si tomaste 8 copas de vino o 8 porciones de cerveza de 365 mililitros, estamos hablando de que ya estás intoxicado, presto a la ira. O sea, ya no estás en esta parte de pérdida de inhibición, sino ahora estás buscando pleito, emociones exageradas, o gritas, reniegas, te alteras, o lloras y haces un drama. Mira, estás hablando ya de un estado de intoxicación. Y si hablamos de 12 copas de vino, 0,30 porcentaje de sangre, de alcohol en sangre, estamos hablando de un estado inconsciente. Si llegaras de 16 a 20, puede llegar al estado de coma y muerte. Esto es muy preocupante en el tema de la salud en el Perú. Se ha identificado incluso que hay regiones del Perú donde el consumo de alcohol es muy elevado, ¿no? Antes de la pandemia se hablaba de Huancayo como la ciudad que consume mayor cantidad de cerveza en todo el Perú. Y ellos lo mostraban como un motivo de sentirse orgullosos, pero si nosotros lo vemos desde el aspecto de salud, pues es más bien un motivo de preocupación, porque ¿qué está ocurriendo en su cuerpo? Así que es importante entender esto. Y para entenderlo, vamos a conocer un poco las funciones orgánicas oxigenadas, es decir, a esos compuestos orgánicos que presentan oxígeno, además de carbono e hidrógeno. Entonces, en los compuestos orgánicos oxigenados tenemos a los alcoholes, que son todos aquellos compuestos que tienen el grupo OH. Tenemos a los éteres, que son estos compuestos que tienen el oxígeno que une entre ellos. Tenemos los aldehídos, que presentan en un extremo de la cadena el grupo CHO, y las cetonas, que presentan en la cadena, en una parte intermedia, el grupo CO. Practicamos. Clasifique, recuerda cuáles son, ¿no? Alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas. Ahora sí, de acuerdo a los grupos funcionales, clasifique las moléculas. ¿Esto qué es?
Alcohol, aldehído, cetona o éter. Alcohol, maestra. Muy bien, muy bien. Efectivamente, esto es alcohol. Alcohol. Muy bien. A ver, este otro compuesto, ¿qué es? Alcohol también, maestra. Alcohol también. Ahí También, está, maestra. es un alcohol porque tiene grupo OH, ¿cierto? A ver, este otro compuesto, ¿qué es? Es un éter, Éter. éter. ¿Sí? ¿Es un éter? Cetona, miss. Cetona, No, no es éter, tampoco es cetona. ¿Qué es? Cetona, mis. ¿Aldehído? Este es uno que no mencioné, este es un ácido carboxílico. carboxilo. Muy bien, Gianfranco Masgo. Claro, claro. Efectivamente, sí, es un ácido carboxílico. Aquí está. Es el ácido carboxílico porque tiene el COOH, ¿no? Acá me faltó aumentarle hasta la OH. ¿Y este compuesto qué será? Alcohol, cetona, aldehído, carboxilo, éter. Alcohol, maestra. Efectivamente, es un alcohol. Ahí está el grupo OH. Este compuesto, Ésteres. muy bien, es un Éter. éter. Muy bien, efectivamente, ahí está el oxígeno intermedio. ¿Y este compuesto? ¿Aldehído? Correcto, es el aldehído, tiene el grupo CHO. Bueno, ahora que ya hemos aprendido a reconocerlos, vamos a empezar hablando de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos que tienen radicales hidroxilo, o digamos OH, que va unido a un carbono de hibridación sp3, el carbono que presenta enlace simple. ¿Ya? En otras palabras, se está diciendo que el alcohol es aquel compuesto que tiene OH unido a un carbono que tiene enlace simple. Nada más. ¿Ya? La fórmula general para ellos es R-OH. ¿Qué representa la R? La R representa la cadena de carbonos unidos al OH. Los alcoholes se van a clasificar en tipos de alcoholes como alcohol primario. El alcohol primario, como verás en este esquema, es aquel cuyo grupo OH está unido a un carbono y ese carbono está, a ver, este carbono es un carbono que tiene 4 enlaces simples, ¿ya? O está en un extremo, ¿no? Tiene un solo radical, o también podemos decir. El alcohol secundario, como vemos aquí, es el OH que está unido a un carbono y este carbono a su vez está unido a dos radicales. Y el alcohol terciario es aquel alcohol cuyo grupo OH está unido a un carbono y este carbono a su vez está unido a tres radicales. Ahí están, ¿ven? Son los ejemplos que tenemos para identificar los tipos de alcoholes, primario, secundario y terciario. Vamos a identificarlos en el siguiente ejemplo. Practicamos. Este alcohol, primario, secundario o terciario, ¿qué dicen ustedes? ¿Secundario? Ya, Yamoca nos dice secundario, primario, por ahí. Secundario, mis. ¿Cuál secundario? Secundario, Miss, Vamos. yo también. Das. Secundario. Ya, está secundario, ¿ya? Y vamos, era primario. ¿Por qué era primario? Porque el OH está unido a un carbono y este carbono solo tiene un radical. Este carbono está unido a toda esta cadena, ¿no? Entonces es primario. Veamos otro ejemplo. Este alcohol, muy bien, Joel, León.
Efectivamente, todos están acertando muy bien. Es primario. Muy bien, María Solís. Ahora veamos al siguiente ejemplo. A ver, este otro compuesto, este alcohol, ¿qué es? ¿Primario, secundario, terciario? Secundario, Casi todos me dicen Terciario. secundario. Alison Delgado me dijo primario. Terciario, perdón. Terciario. Y bueno, los que han dicho terciario estaban en lo correcto. Sí, era un alcohol terciario. ¿Por qué? Porque fíjate, el OH está unido a 3 radicales, ¿no? 3 cadenas radicales. A ver aquí, a este alcohol primario, secundario o terciario. Terciario, secundario, está ahí la duda. ¿Qué será? Bueno, es secundario, muy bien, es secundario. ¿Por Secundario, Miss. qué? Claro, es secundario debido a que en este caso vemos que el OH está unido a un carbono y ese carbono está unido a 2 radicales, a 2 brazos, ¿no? Entonces, por eso es que es secundario. Vamos a ver cómo es que se nombra a los alcoholes. Se sustituye la terminación O del alcano por ol. Por ejemplo, en lugar de decir metano, le quitas la O y le pones ol, le dices metanol. Al etano le dices etanol, al propano, propanol, al butano, butanol. Todo va con ol, ¿no? Por ejemplo, este se llama, ¿cómo es que se llama ese compuesto? Metanol, Miss. Muy bien, es metanol, conocido también como el alcohol metílico. Uno de los detalles que debemos saber del alcohol metílico, le dicen el espíritu de madera, porque se extrae de la madera, es un alcohol altamente tóxico, no es apto para beber, daña el nervio óptico, causa ceguera y muerte. Ese tipo de alcohol metílico o metanol, por ejemplo, se utiliza para disolver pinturas, para disolver la laca, para trabajos de carpintería, de ebanistería. En eso se utiliza el metanol. Pero también se sabe que en ciertos lugares del Perú han habido casos de intoxicación y muerte por causa del metanol. Como sabemos, existe la costumbre de comprar el aguardiente, ¿no? Las personas aquí, al menos en Huánuco, tienen una costumbre del consumo del aguardiente, que a veces van a comprar el aguardiente y les engañan y pueden estar vendiéndoles un alcohol que está mezclado con metanol. Entonces, si lo consumes, el primer síntoma obviamente te embriaga muy rápido, pero además inmediatamente la vista se empieza a hacer borrosa y eso es rapidísimo. Se pone borrosa, luego hay adormecimiento del cuerpo y muerte. Ha habido un caso que recuerdo que en un velorio estaban, estaban ahí todos reunidos y por costumbre compraron alcohol, aguardiente para preparar el famoso chinguirito y invitar a los familiares, amistades que llegan al velorio, pero habían usado metanol. 20 personas que tomaron terminaron mal esa noche. De esos 20, eh, solamente sobrevivieron 2 que fueron los que tomaron menos y fueron como que rápidamente acudidos en el centro de salud, les hicieron un lavado gástrico, les pusieron mucho suero y una serie de cosas para salvarles la vida. Pero ellos quedaron ciegos, ¿no? Terminaron ciegos solamente por haber consumido esto. Entonces, es una sustancia altamente tóxica, hay que tener cuidado. Los usos que tiene el metanol están en fabricar colorantes, removedores de pinturas, anticongelantes, desengrasante, producción de plásticos, combustibles, limpiadores,
Tiene diferentes usos, pero ninguno de sus usos es el consumo humano. A ver, ¿quién me dice cómo se llama ese otro alcohol? Etanol. Etanol. Etanol, Miss. Muy bien. ¿Y el etanol lo podemos consumir? ¿Lo podemos consumir al etanol? ¿Sí o no? Sí, Miss. Claro, el alcohol etílico, conocido como el Alcohol espíritu etílico. del vino, no es tóxico, es apto para beber, pero en pequeñas cantidades. Se utiliza también como alcohol medicinal, ¿no? Este es otro alcohol. Lo vamos a obtener, por ejemplo, cuando fermentamos el jugo de uvas, fermentamos el jugo de caña, fermentamos el jugo de cualquier fruta. Vamos a obtener este alcohol llamado etanol, ¿no? Y este alcohol, el etanol, lo podemos consumir, pero en pequeñas cantidades. Nos dice, ¿no? Los alcoholes con 1 o 2 átomos de carbono no necesitan número para el grupo hidroxilo. O sea, no necesitamos decir 1 etanol, 1 metanol, porque se sobreentiende. ¿Qué más? Allá, un dato interesante. Si una persona sufre una intoxicación por consumir metanol, alcohol metílico, ¿quién sabe cuál es el antídoto? Porque hay un antídoto. A ver. ¿Alguien? Si una persona consume alcohol metílico o metanol, llega al centro de salud, eh, tú estás de guardia, el médico no llegó, tú estás solito ahí y quieres que viva esa persona, ese familiar, ese amigo, ese pacientito. ¿Cuál es el antídoto si se ha envenenado por consumir metanol? Tomar etanol, Miss. Sí, aunque parezca un chiste, es totalmente correcto, Mauricio. Es tomar etanol, ¿no? Una persona que se ha emborrachado con metanol y que está obviamente en riesgo grave su vida, inmediatamente se le hace tomar etanol, o sea, alcohol etílico, el aguardiente, el vino. ¿Por qué? ¿Por qué darle otro alcohol para contrarrestar a este? La explicación es sencilla. Cuando nosotros tomamos metanol, alcohol metílico, que es malo, tomamos, llega este al hígado, viene el hígado, la enzima alcohol deshidrogenasa va a convertir al metanol en ácido, en metaldehído, mejor conocido como formaldehído, lo convierte en formaldehído, mejor dicho, formol. Y ustedes habrán escuchado hablar del formol, que es una sustancia que se aplica a las personas, a un cuerpo, ¿no? De un difunto para conservarlo. Es terrible lo que le hace a los órganos, el formol los seca. Entonces, no queremos que el cuerpo de la persona que tomó metanol forme formaldehído o formol, porque eso le dañaría todos los órganos y eso es lo que le causa la muerte. Por eso se le da etanol. ¿Para qué? Para que el etanol compita con el metanol y el hígado prefiera primero degradar al etanol. Y el etanol se va a convertir en acetaldehído, que es una sustancia menos tóxica que el formaldehído, ¿no? Esa es la explicación farmacológica de por qué ese es el antídoto. Vamos a ver la nomenclatura de los alcoholes. Cuando un alcohol tiene una cadena de 3 o más átomos de carbono, la cadena se numera para indicar la posición del grupo OH y cualquier sustituyente de la cadena. Por ejemplo, Maestra, ¿puedo hacer aquí, una pregunta? adelante, Enoch, te escucho. O sea, que ¿dónde se puede encontrar metanol, maestra? ¿Dónde? En la ferretería. Generalmente cuando, por ejemplo, estás pintando una madera y tienes que diluir el thinner, tienes que, la pintura, la laca, tienes que diluirla. Entonces, en lugar de usar thinner usas también metanol, ¿no?
alcohol metílico, que le llaman también alcohol industrial. Lo vas a encontrar en las ferreterías, que es el lugar donde generalmente se lo compra. Se usa Y maestra, mucho en también la industria de ¿cómo se pinturas. puede identificar a una persona que consumió etanol o metanol? Ah, ¿cómo lo identificas? No, muy complicado, ¿no? Se identifica en primer lugar porque llega el paciente, pues, ebrio, borracho, y está mal, en lo poco que te puede decir o familiar te puede decir que ha perdido la vista, que estaba bien, que estaban tomando y de pronto dijo que ya no veía y se puso mal. Entonces, eso ya es un indicador de que ha tenido una intoxicación por metanol, ¿no? Así haya tomado y te van a decir, no, no ha tomado mucho, solo tomó un vaso de trago y ya se puso mal, ¿no? Es muy distinto a una persona que te diga, ¿no? Ha estado tomando todo el día y se ha desmayado, ya eso es un shock etílico porque ha tomado demasiado etanol. Pero a que alguien te diga, ¿no? Llegó al velorio, se sentó, le servimos un vasito, dijo que no veía al poco rato y se puso mal. Entonces ahí es la forma más sencilla de identificarlo. A veces la gente no lo identifica, no se da cuenta a tiempo y la persona se muere. Entonces ahí depende de las personas que estén alrededor que lo puedan llevar a la persona al centro de salud más cercano y darle el antídoto, ¿no? Conseguir a través de los familiares el etanol lo más rápido posible y que lo consuma. Nunca le podemos dar el alcohol medicinal, por si acaso, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo alcohol medicinal, que es etanol, pero esto no lo puedo dar, no me lo puedo tomar yo tampoco, porque si bien es cierto, contiene alcohol etílico, a estos alcoholes, hace muchos años, hace como 40, 50 años atrás, la gente producía el alcohol etílico y además se lo consumía, era medicinal y para emborracharse. Pero hoy en día le ponen un químico, un fármaco, un químico más, que si tú lo tomas, pues te intoxicas. No podemos consumirlo esto para beber. Ya hay que tener cuidado también. Esto no. A ver, bueno, en el caso de la nomenclatura, tenemos una cadena de carbonos y el grupo OH. Entonces, el carbono que tenga el grupo OH debe tener la menor numeración, ¿no? En este caso va a tener el carbono 1. Muy bien, Herrera. Errada, ¿no? Ya está ahí. Tenemos 1 propanol. 1 propanol. Perfecto. A ver, este otro compuesto, ¿cómo es que se llama? Parecido al compuesto anterior, su nombre. 2-propanol. Dos Muy propanol, bien, Miss. muy bien, efectivamente es el 2 propanol. 2-propanol. Sí, 2 propanol. Aquí tenemos otro compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? Igual dos propanol, Miss. Claro, muy bien, es el 2 propanol, solamente que está con otra presentación. Y aquí este otro compuesto, 2-butanol. 2-butano. Dos No, propanol. butanol. muy bien, sí, es el 2 butanol. 2 butanol, tiene 4 carbonos. Practicamos. A ver, este compuesto, les voy a ayudar con la nomenclatura. Ahí está. ¿Cómo se llama este compuesto? Maestra, sería
5-metil, un metanol hexano. 5-metil, un hexanol, ¿ya? 5-metil, un hexanol. A ver. Un segundito para registrar sus participaciones. ¿Dónde está? Mm. Ya, listo. Aquí también tenemos otro compuesto. A ver quién me dice cómo se llama este compuesto. Maestra, sería 2-metil, 2-pentanol. 2-metil, 2-pentanol. Ya, ahí está Alison, Xiomara, Mauricio, Harlem. Wilmer y Joel. Y María Solís. Y Fernando Jara. Ya está. A ver, ¿y este compuesto? Dos coma seis cloro. Ahí tienen la numeración para ayudarse mejor. Maestra, sería 2,6 cloro, 4-heptanol. Sí, es correcto. Muy bien, lo están haciendo todos muy bien. Veo bastante participación. Miss, no, ¿Cómo dices? Miss, en el caso de que también sea cloro, es el dino. O sea, ya lo puso, ya lo vi. O sea, el prefijo di, Sí, cloro. Ah, sí, yo pensé que... dicloro, Sí, porque se está repitiendo, es 2. Gracias, Miss. Gracias. A ver, practicamos con este compuesto. Les ayudo con la nomenclatura. Ahí está la nomenclatura. Con la numeración, digo, ¿no? Alison Delgado, Cindy Espinosa.
Y ahí tienen, ¿no? 2,6 dimetil 4 heptanol. Muy bien, cada vez ustedes se vuelven más precisos. A ver, ¿cómo se llama este otro compuesto? De todas maneras, sí estoy viendo sus mensajes. Lo que me mandan estoy viendo y estoy considerando. No tengan miedo de equivocarse, lo importante es intentarlo. Y recuerda que la cadena más larga es la cadena que tenga al grupo OH. A ver, vamos a ver. Ahí va la numeración. Es un hexanol que tiene en el carbono. El OH está en el carbono 3, ¿ya? Podría estar en el 4 si lo cuentas por el otro extremo, pero recuerda que al OH le debemos dar la numeración menor. Y ahora que ya sabes que es 3-hexanol, empiezas a nombrar de acuerdo a sus sustituyentes o radicales. Muy bien, 3-etil, 4-dimetil, 4,4-dimetil, 3-hexanol. Es el nombre correcto. Aquí tienen otro compuesto. Nuevamente les recuerdo. Sí, estoy viendo tus mensajes, hija. Sí, me están llegando. A ver, ¿cómo se llama este compuesto? Recuerda que la cadena más larga es la cadena que tenga el grupo OH y el OH debe tener la numeración menor. Luego nombras de acuerdo al orden alfabético. Les ayudo con la numeración. A ver, ¿tiene? Ahí está la numeración. Cuando el número del OH tiene por ambos lados igual numeración, entonces eliges de tal manera que los sustituyentes tengan menor numeración.
Muy bien, lo han hecho bien todos los que han escrito en el chat, es correcto. 2,6 dibromo, 5 nonanol. Y aquí este compuesto hexanol, ciclohexanol. Sería hexanol si fuera una cadena larga, ¿no? Lineal, pero como es un ciclo, es el ciclohexanol. Y este otro compuesto, a ver, ¿cómo se llama este otro compuesto? Ah, muy bien, muy bien. Lo han hecho bien todos. Están mandando muy bien su compuesto. Es el 1-metil ciclopentanol, o perdón, el 2-metil ciclopentanol, porque el carbono 1 es el que debe tener el grupo OH. Muy bien. Ahora vamos a ver este otro compuesto. Un ratito para anotar, antes que me olvide. Ahora, un alcohol con dos grupos OH se llama diol, y si tiene tres grupos OH es un triol. Por ejemplo, aquí tiene dos carbonos, es un etanol, pero tiene dos OHs, entonces se llamaría 1,2 etanodiol, ya que tiene dos grupos OH. El 1,2 etanodiol o etilenglicol o también llamado glicol es un líquido viscoso, tóxico, se utiliza como anticongelante de ceras y radiadores de motores. Aquí tenemos de tres carbonos, es un propanol, tiene tres grupos OH, pero ¿cómo se llamaría? A ver qué dicen. Muy bien, es un propanotriol 1,2,3 propanotriol. Y este propanotriol o propanol es el alcohol que se utiliza más en los lípidos, ¿no? Es el conocido como glicerol, el propanotriol o glicerol. Incoloro, sabor dulce, no es tóxico, es soluble en agua, se utiliza en la preparación de los jabones, como humectante, también en la preparación de la nitroglicerina y forma los triglicéridos, las grasas neutras, está en casi todos los lípidos que nosotros conocemos, ¿no? Las grasas neutras, los aceites, la mantequilla, la propia grasa de nuestro cuerpo, contiene glicerol, que es el propanotriol. Y aquí hay otro, el 1,2 propanodiol, que también es otro compuesto. Y tenemos acá a los fenoles. ¿Qué son los fenoles? Son los alcoholes donde el grupo hidroxilo, o mejor llamado grupo OH, está unido a un anillo aromático, es decir, a un anillo del benceno. ¿Ven? Está el benceno que tiene un OH. Entonces se llama fenol. O también le podemos decir bencenol. Acá, por ejemplo, el 1 es el OH y el 3 sería el carbono que tiene al cloro. Entonces le llamaríamos 3-cloro. ¿Qué más? ¿Cómo terminaría? 3-cloro. ¿Uno bencenol? Claro, 3-clorobencenol y ya está, ¿no? O 3-clorofenol. No, no es necesario. O también decir metaclorofenol, M, ¿no? Aquí
Muy bien, Enoch. Aquí tiene radical etil, carbono 4. Entonces, ¿cómo se llama esto? 4-etilfenol. Muy bien, 4-etilfenol o para-etilfenol. Aquí, muy bien, Lourdes. 3-metilfenol. Sí, muy bien. 3-metilfenol o llamado también metacresol, ¿no? Ustedes alguna vez de repente, yo me acuerdo mucho cuando habían las clases presenciales, para limpiar los baños usaban una sustancia que es el creso, ya que tenía un olor peculiar. Entonces, esa sustancia tiene el creso, pues tiene en su composición al metilfenol, ¿no? Tipo de alcohol, ¿no? Los fenoles se encuentran en muchos aceites esenciales de las plantas, producen olor y sabor a la planta. Por ejemplo, el eugenol se encuentra en el clavo de olor, la vainilina en la vainilla, el isogenol en la nuez moscada, el timol en el tomillo, la menta. El timol tiene un agradable olor que se usa en las pastas dentales. Y vemos, aquí tenemos algunos fenoles. Vamos a verlos. Mira, por ejemplo, algunos fenoles conocidos, por ejemplo, tenemos este, que es bien conocido, el bisfenol A, que lo conocemos por las siglas de BPA, bisfenol A. Es, ¿alguien sabe en qué producto se encuentra el bisfenol A? ¿Alguien ha escuchado hablar del bisfenol A? ¿Nada? ¿Nadie? A Los ver, plásticos. ¿cómo dices? Los plásticos. Muy bien, Fernando. Efectivamente, está en los plásticos el bisfenol A. Bueno, hay toda una industria. Por ejemplo, yo aquí tengo una botellita de plástico. La, la uso para mis experimentos. Pero, por ejemplo, durante muchos años, las personas, las familias, han usado botellas de plástico para echar alimentos y luego esos alimentos darles a sus hijos, ¿no? Una típica botella de plástico es la botella del biberón, que está hecha de plástico, donde se agrega el agua caliente, la leche de fórmula, ¿no? Se agita, se entibia un poco y se le da de tomar al bebito. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando el plástico es sometido a una sustancia caliente, las paredes del plástico contienen bisfenol A. Entonces, poco a poco, aunque nosotros no lo vemos, se está liberando este fenol, este compuesto. Y el compuesto bisfenol A tiene un efecto en el cuerpo, va a comportarse en nuestro organismo como si fuera una hormona esteroidea. No es una hormona esteroidea, pero sí se comporta como si lo fuera. Y específicamente se va a comportar de una manera similar al estrógeno. Entonces, bebés que han sido alimentados con biberones de plástico que tienen bisfenol A, pues estos han ido acumulando en su sangre bisfenol A, lo que se ha evidenciado, porque esto es toda una investigación muy larga, muy extensa que se ha hecho acerca del bisfenol A, y se ha encontrado evidencia de que hay ciertas modificaciones en el aspecto físico de esos niños, ya cuando llegan a la pubertad, pues van a tener un aspecto físico un tanto ginecoide, ¿no? Un físico más feminizado, caderas anchas, crecimiento de mamario, eh, y entonces todo ello por el bisfenol A. Y en las niñas hay una cierta tendencia a desarrollar cáncer de mamas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se recomienda no al consumo de bisfenol A. Por ejemplo, para personas que usan biberones,
hay biberones que dicen libre de BPA, libre de bisfenol A. Entonces, esos para evitar el riesgo, o incluso los biberones de vidrio, ¿no? Botellas de vidrio. Claro que el riesgo es que se rompen rapidísimo esas botellas, pero hay una mayor tranquilidad con usar productos así, ¿no? Y eso va para todo tipo de botellas. Entonces, sí podemos reutilizar una botella, es cierto, pero estas botellas que reutilizamos debemos tener cuidado de que no podemos meterle aquí líquidos calientes. Si son de plástico, no nada caliente, todo tiene que ser a temperatura ambiente para evitar la contaminación por bisfenol A, ¿ya? O en todo caso, llevar botellas de vidrio, ¿no? Aquí tenemos otro fenol, tenemos la vainilina, que ya habíamos mencionado, son aromatizantes y saborizantes en las plantas, ¿no? No, ¿cómo dice? En los teteros de los... No sé qué es eso, Jade. Explícame, Celeste. La verdad que hay muchas cosas que desconozco. ¿Qué es eso de los gatitos? Ya, son esos biberones, claro. Hay varios tipos de biberones, ¿no? Entonces, básicamente cuando uno compra un biberón, o tú, como, porque ustedes van a ser personal de salud que van a estar en contacto directo con la madre, ¿no? De repente el primer mes de lactancia materna, la mamá le va a estar dando lactancia materna, pero luego, la mamá de repente al tercer mes va a retornar a su trabajo, porque la realidad de hoy en día es que la mayor parte de las madres trabajan, no solo se dedican a ser mamás, sino que retoman sus centros laborales y entonces tienen que dejar al bebito con la leche, ¿no? Ya sea que se extraigan su propia leche o ya sea que usen la leche en fórmula, le dejan la leche y el bebito lo toma en un biberón. Entonces, una recomendación importante es que no deben utilizar o que utilicen biberones que no tengan bisfenol A, libre de BPA, libre de bisfenol A. Siempre esa recomendación es importante por las consecuencias que ya tiene, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el tomatodo, ¿no? Si tú tienes igual para los niños, está bien, van a volver a la escuela y vamos a tener niños, varoncitos, que van a empezar a tener un cuerpo muy ginecoide, muy femenino, ¿no? Crecimiento de mamas, caderas anchas, y ustedes saben, el cuerpo masculino debe ser caderas angostas, más bien el hombro es ancho, no es un triángulo así, invertido. Entonces, y aparte que no sabemos qué otras consecuencias puede traer en la salud del niño o en la salud de la niña, que los estudios indican un posible cáncer a la mama, a los senos. Entonces, eh, igual, el toma todo, a veces la mamá en época de invierno está mandando una bebida caliente, un anís, una manzanilla caliente en el toma todo, que está bien mandarle esas bebidas, pero si el toma todo es de plástico, pues puede tener bisfenol A y no estaría dándole nada bueno al niño, ¿no? Lo mismo sucede cuando nosotros comemos en un plato de Tecnopor. Muchas veces compramos, y casi sucede todos los días, por ejemplo, gente que compra, sin ir antes del Tecnopor al menú, ¿no? Mucha gente compra hoy en día un menú en la calle, hacen pedido de delivery. Se compran el menú, les viene una sopa. La sopa en muchos casos les traen en un tupper de plástico, que obviamente no está libre de bisfenol A, porque el costo sería mucho más elevado. Son tupper's que cuestan entre 20 a 30 céntimos, el precio unitario para que puedan hacer la distribución de alimentos, o de repente les venden su sopa en una bolsa, ¿no? O sin irnos muy lejos, el mismo comedor universitario. Hoy en día que se ha abierto el comedor universitario, las personas no están comiendo ahí, entonces por un tema de seguridad, por eso de la COVID-19, los estudiantes van al comedor universitario y ahí les entregan su comida en táperes de plástico, Tecnopor y tapercito de plástico, la sopa. Entonces están metiendo una sopa caliente
caliente en un plato de plástico que se está liberando pues bisfenol A. Tienen ustedes tema de investigación y tenemos un tema de hacer correcciones a esta situación, ¿no? De repente lo ideal sería que cada estudiante todos los días lleve su tupper, que de preferencia no debería ser de plástico, ni siquiera un tupper de plástico, porque compre de esos tuppers y no son libres de bisfenol A. De repente la alimentación de nuestros abuelos era en ese sentido mejor. Ellos utilizaban las famosas portaviandas, ¿no? Que eran como táperes, pero de acero, con su tapita de acero y todo, y así recogían o llevaban la comida. Mientras que hoy en día que nosotros usamos el plástico, pues se ha popularizado mucho esto y también se ha incrementado las muchas múltiples enfermedades que hoy en día encontramos. Hay mucho. Ya, de esto vamos a hablar la siguiente clase.